Buenas, estaremos hablando en esta sesión de microbiología sobre algas cromistas y protozoarios. Para ello iniciamos hablando del reino cromista, que incluye a microorganismos que se caracterizan por presentar unos apéndices, es decir, unas extensiones de membranas celulares que le permiten la movilidad y cuyo hábitat normalmente es el agua, los lugares húmedos, es decir, son de características acuáticas. Este reino incluye especies parásitas y especies saprófitas y algunas que son benéficas. Hay dos grandes grupos incluidos en el reino cromista: el grupo de los oomicotas, que tienen características similares a los hongos porque presentan hifas y esporangios que producen zoosporas, es decir, esporas en movimiento, y el grupo de las algas, que tienen unas características de nutrición autótrofa por la presencia de clorofila. Las características generales de los cromistas son que tienen presencia de células flageladas, crean subreinos en función a la presencia o no de cloroplastos. Los que no tienen presencia de cloroplastos son saprófitos, y lo que tienen presencia de cloroplastos son autótrofos y de características benéficas. Entre ellos estudiaremos el subreino Algae, donde la ficología o la algalología es el estudio que se encarga específicamente de este grupo de microorganismos llamados algas. Son un grupo del reino cromista, en su mayor parte de características fotosintéticas que pueden variar en tamaño desde la forma unicelular hasta las pluricelulares. Presentan clorofila y también otros pigmentos llamados carotenoides que otorgan un color amarillo y naranja. La clasificación en filum dentro del subreino Algae se basa en función a los tipos de pigmentos que lo constituyen. En las algas hay tres tipos de pigmentos fotosintéticos: la clorofila, los carotenoides y las biloproteínas. Y las algas pueden tener reproducción asexual o sexual. La reproducción asexual normalmente ocurre por fragmentación, por esporulación o por fisión binaria. La fragmentación se da cuando cuando la estructura se quiebra y cada fragmento va a crecer para dar origen a un nuevo talo, es decir, a un nuevo individuo. En la esporulación, la presencia de los esporangios producen esporas móviles que van a migrar a otros sitios. Cuando encuentren las condiciones adecuadas, originarán nuevos individuos. Y en la fisión binaria se da una división celular seguida de una división del citoplasma, dando lugar a células hijas a partir de células madres con la misma información genética. Cuando hablamos de reproducción sexual, hablamos de la formación de huevos o gametos en el interior de las células vegetativas, que reciben el nombre de ogonios y espermios. Estos gametos se fusionan para formar un cigoto y viven principalmente en ambientes acuáticos y húmedos, que pueden ser los océanos o estanques de agua dulce, lagos, ríos o manantiales. Las algas que son de agua marina o agua con características salobres reciben el nombre de planctónicas, y las que viven en el fondo del mar reciben el nombre de algas bentónicas. ¿Cómo se clasifican estas algas? Las podemos identificar de acuerdo a las características de sus pigmentos, así como los compuestos de su pared celular, y tendremos el grupo de las clorófitas o también algas verdes, caracterizadas por la presencia de clorofila A y B, así como celulosa y almidón en la constitución celular. El grupo de las euglenofitas, también llamados euglenoides fotosintéticos, con presencia de clorofila A y B, no tienen pared celular y en su estructura celular presentan los compuestos químicos de paramilón y grasa. Luego tenemos las firrófitas, también llamadas dinoflageladas, que tienen clorofila A y C, así como carotenoides dentro de la estructura celular y la presencia de celulosa, almidón y aceite. Las crisófitas, llamadas también algas amarillo-verdosas o el grupo de las diatomeas, presentan el grupo clorofila A y C, así como ciertos carotenoides especiales, y tienen la característica de estar formados en dos mitades superpuestas con presencia de sílice. Muy característico de las crisófitas, presencia de sílice en su estructura celular. Las faeófitas o algas pardas, también llamadas dinoflageladas, parecidas a las firrófitas, tienen la presencia de clorofila A y C, carotenoides y celulosa y algina. Esa es la diferencia con las firrófitas.
Las birrófitas tienen celulosa, almidón y aceites, y las faeófitas presentan celulosa y alginas. Y luego el grupo de las rodófitas o algas rojas, que contienen clorofila A, contienen ficobilina y contienen celulosa y almidón en su estructura celular. ¿Cuáles son las funciones ecológicas de las algas? Aportan materia orgánica, contribuyen al proceso de meteorización de rocas para la formación del suelo, ayudan a la fijación del suelo, contribuyen a la liberación de oxígeno en el proceso de fotosíntesis y en algunos casos pueden generar efectos de toxicidad. Se considera una función ecológica porque la toxicidad de las algas ayuda a la regulación del crecimiento poblacional de ciertos individuos. En esta imagen podemos ver un alga que pertenece al grupo de las euglenas. Acá podemos ver una rodófita o una alga roja. Acá podemos ver una diatomea y acá también podemos ver una clorófita o un alga verde. También dentro del reino cromista habíamos hablado del filum Oomycota. Acá tenemos a microorganismos con características similares a los hongos, pero que no presentan cloroplastos. Sí presentan una pared celular formada por glicano similar a la de las bacterias, pero con la característica de la adición de la celulosa. En este caso se tiene reproducción sexual por contacto de gametangio similar a la reproducción de los hongos, y la gran mayoría son especies del tipo acuático que crecen en los suelos y pueden tener características citopatógenas. Si vamos a analizar la clasificación taxonómica del reino cromista, en el filum Oomycota tenemos a la clase Oomycete con los órdenes saprolegniales y su familia Saprolegniaceae, los fitiales y la familia Fitiaceae, los peronosporales y la familia Peronosporacea, y los albuginales y la familia Albuginaceae. La clase Oomycete presenta dos tipos de zoosporas: las piriformes, que tienen dos flagelos en un extremo, en un ápice, y las reniformes, que tienen dos flagelos pero de características laterales opuestas. Uno de ellos es liso y el otro es ornamentado, es decir, presenta diseños. Son especies acuáticas, tienen paredes celulares con glicano, su estructura comprende desde una sola célula hasta un grupo de hifas, pueden tener reproducción asexual a través de fracciones de esporangios o sexual de carácter heterogámica, y pueden originar cigotos denominados osporos que constituyen estructuras de resistencia cuando las condiciones son desfavorables en el ambiente y necesitan mantenerse con vida. En este caso vemos el proceso de reproducción de los oomycetes. Cuando hablamos de la reproducción asexual, tenemos la formación de estas zoosporas, que luego se da un proceso de germinación para reproducir nuevamente una estructura micelial parecida a la estructura de los hongos. Y cuando hablamos de una reproducción sexual, hablamos de un contacto de gametangios con características distintas, un proceso de meiosis, un proceso de fecundación y finalmente la germinación de una ospora, que ya va a tener una combinación genética diferente a el organismo progenitor. Al ver los filum, vamos a ver el filum Chytriomycota, que se encuentra dentro de esta clase Oomycete, con los siguientes órdenes: el orden de los saprolegniales, que en su mayoría son especies saprófitas y algunas parásitas. Aquí podemos citar a Sarolegnia y a Aquia, que son parásitos de peces, que quienes estudien zootecnia lo verán más adelante en todo lo que es la parte de la acuicultura, y a Phanomyces euteichis, que causa pudrición de raíces seguida de marchitez en los cultivos. Luego tenemos el orden de los fitiales, que producen hifas y micelios bien desarrollados. Son principalmente parásitos facultativos o saprófitos, y en ellos se encuentra la familia Fitiaceae, que tienen esporangios bien sostenidos por hifas, como podemos ver en esta imagen. Y entre ellos podemos citar a Fitium, muy conocido por causar una enfermedad llamada damping off, anteriormente atribuida a un hongo. Hoy ya se encuentra dentro de este reino de los oomycotas, y sus hifas se desarrollan dentro de las células del hospedero. También aquí tenemos a Phytophthora, que son parásitos destructivos que principalmente se mantienen sobreviviendo en el suelo. Podemos citar a Phytophthora capsicii, que causa
tizón del locote, Phytophthora cinnamoni, que causa pudrición del aguacate, o Phytophthora, que causa gomosis en los cítricos, o podemos ver Dextrela, que causa pudrición de mandioca, o Fragari, que causa lo que se conoce como el corazón rojo de la frutilla. Como podemos ver también en la observación al microscopio, tienen una estructura muy similar a los hongos. En el orden de los peronosporales encontramos a parásitos obligados de plantas superiores. El micelo está bien desarrollado y tiene hifas de características cenocíticas, es decir, no tienen tabiques de división. Aquí en esta familia podemos encontrar reproducción sexual por contacto de gamotangios, y ejemplos de ellas pueden ser peronófera, que causa la enfermedad del mildio de las hortalizas y de las crucíferas, y plasmáfora, que causa el mildio de la vid y del girasol. Podemos ver en esta imagen, podemos ver el mildio de la vid y cómo se observaría a imágenes del microscopio. Luego tenemos el orden de los albuginales, que también son parásitos obligados de plantas superiores, principalmente causan las enfermedades llamadas rollas blancas de los árboles. Y aquí podemos identificar micelios que son intercelulares y esporangióforos que germinan por medio de zoosporas a través de un tubo germinativo en ciertas condiciones de temperatura y humedad. Y ejemplo puede ser Albugo cándida, que causa la roya de las crucíferas, o Albugo hipomaea, que causa la conocida como roya blanca de la batata. Aquí podemos ver la roya blanca de la batata y cómo se observa al microscopio. De esta manera, entonces estuvimos visualizando lo que corresponde a lo que es el reino de los cromistas.